Muy bien, pues buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y bueno, pues habíamos eh, comentado que es muy importante encontrar la vida y esto es que tú y yo podemos encontrar la vida en Jesucristo y encontrar el favor del Señor. Hoy vamos a eh, hablar del favor de Dios declarado para nuestras vidas. Es muy importante que el poder entender que tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, a partir de que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos recibido el favor de Dios, su gracia, su perdón, su amor. Y el Señor nunca lo va a quitar de nuestras vidas, porque Él es fiel, porque Él siempre cumple su palabra. Y es así que cuando eh, tú y yo empezamos a caminar en esa vida nueva en Cristo Jesús y a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como dice la palabra en Romanos 12:2. Somos transformados, somos renovados en nuestros pensamientos. Recuerda que el nuevo nacimiento es en nuestro espíritu. Entonces, en lo que tú y yo debemos de permanecer es que el favor de Dios ya está declarado sobre nuestras vidas, pero tenemos que continuar permaneciendo en ese declarar su favor a través del conocimiento, a través del entendimiento de su palabra. Proverbios 10, versículo 22 nos dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Tú tienes que saber que puedes prosperar eh, en, en el camino de Dios, pero hay gente también que por su esfuerzo, por su eh, mérito personal, puede prosperar y puede ser enriquecido. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ellos gastan sus vidas, pierden su vida, porque no están encontrando la vida en Jesucristo, no están teniendo esa bendición y ese favor de Dios, de tal manera que muchas personas dicen, bueno, es que hay muchas personas que son incrédulos y son eh, prósperos, son enriquecidos, pero sus vidas están completas. No, no lo están, no están viviendo en la plenitud de Dios, no están viviendo en el favor de Dios. Pero el favor de Dios, como dice la palabra en Proverbios 10:22, es la que nos enriquece y nunca va a añadir tristeza. Si tú y yo podemos entender lo que Dios ha provisto para nuestras vidas, a través de esa bendición vamos a poder caminar con esa libertad y entonces no vamos a tener ninguna dificultad para bendecir a ninguna persona que esté alrededor de nosotros. No vas a estar pensando si doy o no doy, si me conviene o no me conviene. Vas a entender perfectamente, vas a tener la claridad qué es lo que debes de hacer y entonces tendrás la libertad de hacerlo, porque realmente estás experimentando la bendición del Señor y entonces nunca vas a tener tristeza por bendecir la vida de otras personas. Y estamos hablando de una bendición, de una prosperidad económica, estamos hablando del favor de Dios declarado a nuestras vidas, también a través de manifestar, de experimentar salud, paz, amor, de poder tener esa libertad para convivir con cualquier persona y no sentirte limitado, sino escoger siempre dar lo mejor de nosotros. La palabra nos dice en Génesis 12, versículo 2, ¿qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ¿cómo podemos ser una bendición para las demás personas
si realmente no me siento bendecido, si yo no estoy bendecido? ¿Te fijas qué importante es esto? Necesitamos saber si estamos viviendo en lo mejor de Dios y si estamos entendiendo su palabra, si le estamos creyendo y estamos realmente convencidos de que el favor de Dios ha sido declarado para nuestras vidas y estamos caminando en él. Porque una cosa es que yo diga que estoy bendecido y que me siento muy bendecido, pero estás limitado en tu corazón, estás limitado en tu actitud, en tus obras, en tus hechos, en el dar. Y eso no es la bendición de Dios que enriquece. Ese no es el favor de Dios declarado. Pero ¿cómo vamos a tener la libertad de caminar en el favor de Dios declarado para nuestras vidas? Pues es hallando el favor de Dios en Jesucristo, conociéndole, entendiendo su palabra para poder creer, porque todo proviene de fe. Si tú no crees, no vas a poder caminar en esa libertad de la bendición de Dios declarada para tu vida. Pero entonces cuando yo estoy conociendo la palabra y la medito de día y de noche, voy a tener ese ejercicio, primero en lo espiritual y finalmente podré tener esa libertad en lo natural. ¿Sí? Porque tú no puedes ser una bendición hasta que tú estés bendecido, hasta que tú te sientas que estás en ese momento, en ese punto de bendición en tu vida. De otra manera, no puedes ser bendición para otros. Intentarás hacerlo, pero no lo podrás dar. ¿Por qué? Porque no estás experimentando el favor de Dios en tu vida, ni declarado para tu vida. Pero tú y yo tenemos que declararlo a través del conocimiento de su palabra. Y es por eso que estamos meditando y estudiando estos versículos, porque si no lo conoces, difícilmente vas a poder experimentar ese favor de Dios para tu vida. Así como Dios le dijo a Abraham que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, Abraham tuvo algunas situaciones en sus vidas en donde en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos de este mismo Génesis capítulo 12, nos da el ejemplo de que cuando hubo sequía en la tierra, él decidió descender a Egipto y entonces por miedo a que alguien le matara por obtener a su hermosa esposa Sara, lo recordarás y si no estudia lo de Génesis 12 del versículo 10 al 20, él le pide a Sara que diga que ella es su hermana y entonces Faraón quiere hacer a Sara su esposa y entonces tiene grandes problemas en donde el Señor hirió a Faraón en su casa y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, aunque Abraham pasó por esa situación y también una segunda vez con Abimelech, el rey de Gerar, en donde también tenía miedo Abraham que por causa de Sara, por su belleza, lo quisieran matar, entonces le pide que declare que, y diga que es su hermana y Dios no lo permitió. Y aún así, Abraham creía que era bendecido y él fue capaz de caminar en esa bendición aún con sus detalles o errores o debilidades en su vida, pero él decidió eh, caminar en la bendición de Dios, declarar el favor de Dios para su vida y podemos entender y conocer a través de lo que nos dicen las escrituras cómo es que Abraham fue grandemente bendecido por Dios, fue enriquecido en sobremanera. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confiando en Dios. Él no tenía temor, él no estaba limitado en sus pensamientos de la bendición de Dios, aunque algunas cosas no las pudo entender y no las pudo manejar de la manera correcta,
él pudo siempre experimentar y vivir la bendición de Dios para su vida. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y ahora tú y yo podemos entender que Dios ya nos perdonó, que ya no hay nada que pueda alcanzarnos de la maldición de la ley, sino que ahora por creer, por la fe en Cristo Jesús, por el conocimiento, por encontrar la vida en la palabra de Dios, en lo que es Cristo, en la obra de Cristo, y que por fe, por la gracia, somos salvos. Ahora tú y yo podemos disfrutar de este beneficio, de la redención eterna, de esa libertad de la maldición, en donde el favor de Dios ha sido declarado para nuestras vidas, y entonces disfrutar de esa bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza consigo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, para que podamos entonces experimentar y vivir lo que dice la palabra, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Te fijas qué importante es para que podamos entonces recibir la promesa del Espíritu mediante la fe? Y como la palabra nos dice en Gálatas 4:6, que por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones, para que podamos clamar Abba Padre, y entonces podernos identificar como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, sin tener temor, sin tener barreras, sin pensar que Dios no me va a bendecir. Si Él es un Padre amoroso, es un Padre que ha decidido darnos todas las cosas, y tenemos que saber que si Dios decidió darnos todo, ¿por qué vamos a limitarnos? Pero tenemos que caminar por la fe, tenemos que apropiarnos de toda la bendición por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces identificarte con esto, que la bendición de Abraham ahora es nuestra. Esta es la bendición que Dios le dio a Abraham, lo hizo muy próspero, pero esa bendición de prosperidad también es para la vida de cada uno, como tú y yo, que hemos creído en Jesucristo. Aquellos que por gracia, por ese favor inmerecido, podemos disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la redención eterna. Y entonces identificarnos con esta palabra poderosa y estarlo declarando y estarlo meditando, y que cada momento de tu vida puedas estar perfectamente claro, perfectamente convencido de lo que ya te ha sido concedido. El que tú y yo podamos vivir en lo mejor de Dios tendrá que ver con la capacidad de entender, con la capacidad del conocer, del conocimiento de la palabra de Dios, para que lo podamos entender y comprender que la palabra de Dios siempre está declarando bendición para la vida del creyente. Más de 500 veces se repite la palabra bendición,
en la Biblia, más de 500 veces, en donde podemos nosotros estar experimentando, declarando, conociendo, meditando de día y de noche que el favor de Dios, que la bendición de Dios ha sido declarada para nuestras vidas. Y una vez que tú lo conoces, lo entiendes y abres tu corazón al Señor para que Él venga a ti, que te gobierne, que dirija tu vida, Él no va a dejar de hacerlo. Así es que tú y yo tenemos que estar posicionados correctamente en esa bendición de Dios declarada para nuestras vidas. Y cada momento que tú pases en tu vida, que pudiera ser un poco difícil o complicado, tienes que permanecer fuerte, firme en que la bendición de Dios ya ha sido declarada para tu vida. Y esto es que la palabra de Dios está constantemente activa sobre nuestras vidas, declarando esa bendición por lo que creemos, por su palabra. La bendición de Dios se va a estar manifestando en nuestras vidas. Génesis 1:22 nos dice: cuando Dios creó a todos los animales, Él los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y es así como desde que la tierra fue creada, desde que Dios creó a los peces, a los animales, cuando Dios hizo toda la creación, no ha dejado de suceder. La multiplicación se ha dado de una manera sobrenatural por la palabra de Dios, porque Él lo dijo, Él lo declaró. ¿Te fijas qué importante es esto? El favor de Dios declarado para nuestras vidas. El favor de Dios declarado está en la palabra de Dios. Y así como estos versículos nos revelan cómo es que Dios habló y declaró su favor, declaró esa bendición, las cosas siguen y continúan constantemente sucediendo, como esa multiplicación de la bendición de Dios, de que se llenaran las aguas y los mares y se multiplicaran los animales y las aves, eh, y los peces. Te fijas que no deja de suceder. Esto es maravilloso, porque tú y yo tenemos que comprender quiénes somos, la capacidad tan poderosa y tan sorprendente que hay ya en nosotros por la palabra de Dios, para que cuando declaramos la bendición, cuando declaramos el favor de Dios en nuestras vidas, es algo que está constantemente listo para suceder en nuestras vidas. En Génesis 1:28 el Señor les dijo: sed fecundados y multiplicaos. Al hombre le dijo: y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El Señor nos dio autoridad, nos dio dominio, nos dio ese poder, esa potestad de poder llenar, de poder sojuzgar la tierra, de sojuzgarla, y poder tener dominio sobre todas las cosas, como dice la palabra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esta es la bendición que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas, y esto es importante porque es el favor de Dios declarado sobre nuestras vidas. Así es que tú y yo tenemos que dejar a un lado todo temor que pudiera existir respecto a que si el Señor ha declarado su favor y su bendición sobre tu vida, sobre eh, el que si Dios te bendice o no te bendice. Vimos el ejemplo de Abraham.
si será su corazón, su voluntad, si Dios te ve bien o Dios te ve mal el día a día sobre las cosas que haces. Pero tenemos que aprender a dirigirnos correctamente. Tenemos que saber qué es lo que Él nos ha concedido. Y esto es que es su favor, su gracia, ese regalo inmerecido, pero que cada día tenemos que aprender a vivirlo. Tenemos que aprender a declararlo para poderlo vivir a través del conocimiento de la palabra de Dios por la fe. Así es que el día de hoy te invito a que puedas permanecer libre, sin temor en tu vida, tomando la decisión de escuchar la palabra de Dios, de poner atención a su palabra, de vivir por su palabra, de hallar esa vida el día a día en la palabra de Dios, para que estés viviendo en lo mejor de Dios, para que puedas declarar ese favor de Dios que ya nos ha sido dado, que ya Dios ya lo declaró, y entonces lo único que tenemos que estar haciendo es ponernos en acuerdo con la palabra, estar cooperando con la palabra, permanecer en su poder a través de que su palabra esté en nuestros pensamientos y que podamos mantener nos, nuestros sentidos sujetos a la palabra de Dios y que esté en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada momento, en todas las cosas que tú haces, en cada circunstancia que pasas, en lo que puedas escuchar de cualquier referencia de la familia, de los amigos, del médico, de tantas cosas, de las noticias que suceden en este mundo, pero que cada día tengas la convicción de vivir en lo mejor de Dios, porque el favor de Dios ya fue declarado en tu vida. Él no se va a detener. La única persona que puede detener el favor de Dios en su vida eres tú. Y lamentablemente en este mundo se vive en una cultura en la que algunas veces las palabras no significan mucho, pero marca la diferencia que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, que es poderosa y que ahora mora en ti, sea declarada y que podamos apropiarnos de lo que ya existe en el ámbito espiritual, manifestarlo como el favor de Dios declarado para nuestras vidas en lo natural, y entonces marcar la diferencia, ser ese factor de cambio en esta sociedad, en este mundo, en esta vida, es declarar el favor de Dios, no tan solo de manera personal, sino que podamos influenciar, que podamos compartir con todos aquellos que nos rodean la bendición de Dios. Pero si no la estás viviendo, no podrás compartirlo. Así es que, por el conocimiento que nos lleva a entender lo que nos ha sido concedido, por la fe, por gracia, porque somos salvos por gracia, la decisión es personal, la salvación es personal, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En qué? En la palabra de Dios, en la obra de Cristo, que es perfecta, completa y terminada. Y entonces tú podrás estar viviendo la bendición de Dios y estarás tomando esa autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y entonces vivir cada día en lo mejor de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.